cuál es el mejor momento para explotar este recurso terapéutico. Parece curioso, o sea, fuera de los ginecólogos, muchas veces a los médicos en general se nos olvida que los ovarios existen. Los ovarios existen, son un número par, son específicos de la mujer, son glándulas sexuales femeninas y van a participar tanto en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios como de la vida reproductiva de la mujer. Sin embargo, pues también se enferman primordialmente de cosas benignas, no el cáncer no es lo que más les afecta, pero tratándose de cáncer, ustedes saben bien que hay dos grandes grupos, aquellos que son los tumores terminales y los tumores epiteliales. Y nos vamos a enfocar justamente en estos tumores epiteliales, que aunque no son las neoplasias pues, más frecuentes, sí son las neoplasias más letales. Nosotros podemos ver en esta estimación cómo dentro de la frecuencia de incidencia que hay, las muertes estimadas que se esperan son en una mayor proporción. Cuando lo comparamos con las neoplasias que afectan primordialmente en nuestra región, que son mama y cervicuterino, pues vemos que es muchísimo más letal. Y que sabemos que hay países donde la incidencia es más alta y países donde la incidencia es menor, y que en nuestra región se localiza en una incidencia media alta. Y curiosamente, los índices de mortalidad parecen ser los mismos, no importa que estos casos se den en sociedades con abundantes recursos o en aquellos lugares con recursos limitados. Es decir, que estamos con bastantes problemas para manejar esta neoplasia, debido a que desconocemos primero cómo prevenirlo, y sabemos que como en todas las neoplasias, la etapa en que diagnosticamos y el tratamiento que brindemos pues van a dar el mejor pronóstico para nuestros pacientes. El screening, pues todos los intentos que se han hecho varios intentos serios, se han tratado de identificar algunos marcadores séricos, tampoco ha sido algo que sea útil. Y por lo menos en nuestra región, pues cuando llegan con nosotros, el 75% de los casos ya están fuera de la pelvis, son localmente avanzados. El diagnóstico es tardío, un poco porque la misma enfermedad tiene una sintomatología difusa, los médicos no pensamos en los ovarios de inicio, pues no se nos ocurre que puede ser una neoplasia y va pasando el tiempo. Por otro lado, nuestros pacientes creen que el Papa Nicolau es lo que les va a ayudar a detectar esta neoplasia, y es importante educarlas, enseñarles que el Papa Nicolau es muy útil para cáncer cervicuterino, pero para endometrio y para ovario definitivamente el ultrasonido transvaginal es pues ya el mejor recurso diagnóstico que tenemos. En general en nuestra población pues se le hace un diagnóstico pues tardío, las pacientes van de un médico a otro y más o menos después de 6 o 12 meses es que llegan con alguien que empieza a pensar en hacer un estudio de imagen y se descubre la neoplasia o se requiere de una cirugía de urgencia, y el abordaje es iniciado por un ginecólogo, médicos generales, incluso un cirujano general, y de forma fortuita se hace el diagnóstico. Ya con un diagnóstico, pues pocas son referidas con los especialistas adecuados, y por otro lado, ya aunque tengan un diagnóstico adecuado, que lleguen con un grupo adecuado, 1 de cada 3 no van a concluir el tratamiento por razones económicas. En México al menos 2 de cada 3 mujeres van a morir antes de los 5 años con esta neoplasia. En esta pequeña revisión que yo hice de 2000 a 2006, pues encontré algo que quizás refleja nuestra realidad en la región, que diagnosticamos en etapas localmente avanzadas, que la distribución histológica es semejante a la reportada en toda la literatura, y quizás lo único que sale un poquito más alto es la estirpe de células claras, y lo interesante es que logramos solo el 24% de citorreducción óptima. Entre los factores de riesgo pues están conocidos los hormonales, la edad del sexo, la raza, la dieta, la obesidad, el hecho de haber utilizado talco en la infancia,
no están totalmente definidos. Los únicos factores ambientales que tienen peso son la dieta y la obesidad. Y quizás los factores genéticos son los que están asociados de forma más contundente, y de ahí que esto nos puede ayudar a identificar pacientes entendiendo que puede haber poblaciones de alto riesgo. Una mujer en general va a tener un riesgo bajo para desarrollar cáncer de ovario si uno lo compara con cáncer de mama. El riesgo en su vida va a ser de 1.4 a 1.8%. Si esta mujer tiene hijos y además no hay en su familia historia de cáncer epitelial de ovario y además utiliza anticonceptivos orales, el riesgo se reduce a la tercera parte. Si esta mujer no tiene hijos, no utiliza anticonceptivos, el riesgo se va a incrementar. Pero si esta mujer tiene historia familiar de cáncer epitelial de ovario, el riesgo es superior al que puede tener una mujer para cáncer de mama. Entonces, este es un subgrupo de alto riesgo. Entonces, es importante, como darlo a conocer, es importante enfatizar a nuestros pacientes que han tenido cáncer epitelial de ovario, orientarlas, que su familia puede ser población de alto riesgo, y que es importante en esa población de alto riesgo hacer un escrutinio un poco más dirigido. El tratamiento ha cambiado muy poco, más o menos desde 1996 a la fecha, es muy poco lo que se ha modificado. La cirugía sigue siendo, y esto es difícil decirlo para mí, la piedra angular del tratamiento del cáncer epitelial de ovario. Cirujanos, en sus manos está el pronóstico de las pacientes. Y después de una muy buena cirugía, la adyuvancia con quimioterapia y ahora pues bevacizumab, que es lo que va a hacer un mejor pronóstico para estas pacientes, pero la recurrencia o pacientes no respondedoras son nuestros principales retos. La cirugía es vital, lamentablemente no diagnosticamos en etapas tempranas, casi todas nuestras pacientes llegan en etapas 3 y 4, y el pronóstico pues está dado y los recursos que tenemos pues son pobres. Pero entre los factores pronósticos, aunque sepamos que la etapa clínica es importante, la sensibilidad a platino, ese tiempo en que recurre la paciente y la cirugía primaria van a ser factores pronósticos independientes. Y el impacto de la etapificación y el impacto de la cirugía primaria está demostrado en diversos análisis, tanto prospectivos como retrospectivos. Tan es así que, bueno, mucho se enfatiza y se cuestiona a los cirujanos qué tanto porcentaje de citoreducción óptima haces. Y lo que vemos es que pues, hay cirujanos de todo tipo, aquellos que dicen no se puede hacer nada, ¿para qué lo opero? Aquellos cirujanos muy abusados y atrevidos que dicen hay que hacer citoreducciones multiorgánicas y ahí todo se puede quitar. Y la gran mayoría dice que alrededor del 40% es que se logra una citoreducción óptima. La realidad es que está alrededor del 22% esa citoreducción óptima en el mundo. Esto es una revisión que hizo Briscoe, que está a favor de la citoreducción multiorgánica y que realmente pues, nuestras posibilidades de citoreducir adecuadamente pues, no son tan grandes. Y esto es porque el diagnóstico se hace en forma muy tardía. De ahí que se han propuesto como opciones terapéuticas la quimioterapia de inducción y luego la cirugía. Y esto es peligroso, porque aunque hay un buen estudio como este CORUS que presentaron en ASCO, que demuestra por lo menos la no inferioridad de abordar a las pacientes primero con quimio y luego con cirugía, no quiere decir que con esto a todas las pacientes les demos quimio y luego cirugía, no. Esto va a ser útil únicamente para aquellas pacientes con enfermedad voluminosa, donde quizás retrasar el tratamiento, pues en lugar de ser favorable, pues va a ser deleterio para la paciente, y donde por imagen tomográfica sabemos que no es una buena candidata de citoreducción. Entonces, en ese subgrupo de pacientes, pues sí, es lo mismo dar primero quimio y luego cirugía, solo en ese grupo. Es decir, pacientes de alto riesgo, de enfermedad voluminosa con criterios de irresecabilidad. Pero en la gran mayoría de los casos lo más importante es intentar una buena citoreducción desde el inicio.
Y bueno, podemos decir que al menos hasta este análisis de 2008, poco es que se ha podido hacer en aras de reducir la mortalidad en cáncer epitelial de ovario. Desde 1996, con la modificación del tratamiento de dar solo platino o de dar platino ciclofosfamida a cambiarlo al doblete de platinos más taxanos, pues no había habido ninguna cosa relevante. Sin embargo, es una neoplasia pues, que ha generado pues, mucha inquietud, es todo un reto, y hay múltiples grupos tratando de estudiar y tratando de ver cómo se pueden resolver los problemas que nos presenta esta enfermedad. Quizás una de las cosas más limitantes es que erróneamente es considerada una enfermedad única, y desde la visión del microscopio podemos ver que es una entidad totalmente heterogénea, que para nada el seroso papilar se va a comportar como un cáncer endometroide o un mucinoso como uno de células claras. Y a todos les damos exactamente lo mismo. Y esto pues es una gran limitante. Los conocimientos y las evaluaciones retrospectivas han permitido demostrar que cada subgrupo histológico tiene formas diferentes de supervivencia, completamente. Y con los conocimientos de biología molecular sabemos hoy en día que cada subgrupo va a tener un perfil molecular específico, distinto. Empezaron en el 2004 algunas teorías acerca de que había diferentes subtipos dentro de los tipos histológicos y que podíamos hablar de un tipo 1, un tipo 2, un comportamiento más indolente, un comportamiento más agresivo, y empezamos a encontrar que había una firma genética en cada uno de estos subtipos y que tenían origen diferente y que tenían un comportamiento clínico diferente, pero sobre todo que había vías moleculares específicas en cada uno de estos subtipos. De tal forma que quizás hoy en día no solo estemos ante dos subtipos de cáncer epitelial de ovario y dentro de cada subtipo histológico, sino que tengamos 5 o 6 subtipos moleculares, y en esta era de la terapia blanco, pues se nos antoja en cada subtipo pues dar un tratamiento muy específico. Y bueno, lo que se viene cayendo es nuestra historia de la patogénesis de cáncer epitelial de ovario, esto de la ovulación incesante, del epitelio de superficie accesorio del conducto mulleriano, pues pareciera que no explica los tumores invasores de bajo grado, por un lado, tampoco explica que haya las alteraciones genéticas muy específicas y diferentes en cada subtipo, y tampoco los carcinomas extraperitoneales. Y algo más novedoso, o sea, Heidelberg en 2007 empieza a hablar de que el cáncer epitelial de ovario no se origina justamente en el ovario, sino que se origina en la fibra. Y esto es algo que viene a revolucionar todo, porque ahora resulta que pareciera más que el cáncer de ovario es una metástasis y no es el sitio de origen. Esto por lo menos se corrobora y se cree muchísimo con mucha más claridad para cáncer seroso papilar, porque en salpingectomías que se hicieron en población askenazi de forma profiláctica se encontraron en el 46% el carcinoma in situ tubario con mutaciones del P53, y lo que esto da a la teoría de que el origen está en la fibra. Y bueno, ¿y para qué nos interesa conocer cómo se origina el origen? Pues porque esto nos va a permitir enfocar el tratamiento, dar cosas más específicas, y quizás pudiéramos hacer un escrutinio diferente o un manejo preventivo diferente. ¿Cómo qué? Como que en esas poblaciones de alto riesgo a lo mejor pudiéramos hacer uroectomías profilácticas, y qué tanto podríamos, en base a esto, traspolarlo a la población general para ser más preventivos y menos curativos. Por un lado. Por otro lado, pues quizás podríamos dar tratamientos blanco-moleculares muy específicos para tratar de hacer un tratamiento lo más eficaz y lo menos tóxico posible, y ver en cada serotipo que podríamos indicar como terapia alterna o coadyuvante a la quimioterapia que ya tenemos.
en base a este conocimiento de la biología molecular, pues empezaron a buscar los targets que podían ser enfocados, y entre lo que encontraron como más importante fue la angiogénesis. Entonces se volvió atractiva la idea de hacer un bloqueo angiogénico, ya que se estaba viendo que estaba este mediador de la angiogénesis de Guillev estaba muy implicado en hacer tumores con mayor asitis, más resistencia y más capacidad de progresión y tener un peor pronóstico. Y entre todos los agentes de terapia blanco-molecular que se ensayaron, resultó que por lo menos en líneas celulares bevacizumab pues era como el más activo. De ahí que surgen algunos pequeños ensayos fase 2 con resultados muy prometedores en la enfermedad recurrente, que sabemos que para la enfermedad recurrente nuestros recursos son bastante limitados, y se vio un beneficio clínico impactante. Quien ha tenido pacientes con cáncer epitelial ovario, con una citis voluminosa, da la quimioterapia más bevacizumab, ve una reducción importante, una mejoría en la calidad de vida. Sin embargo, pues nuestra supervivencia antes de esto sigue siendo pues, de un 30%, y la idea es intentar mejorar esos resultados. Para esto pues han tratado de ver si el mantenimiento puede ayudar, y el mantenimiento con qué, con quimio, con antiangiogénicos, con algunos otros inhibidores, dar intensidad de dosis, dar el fraccionamiento semanal de los agentes, agregar un tercer fármaco, utilizar quimioterapia intraperitoneal, tanto normotérmica o con hipertermia, y estos nuevos fármacos pues están todos los antiangiogénicos. Primero, en toda esta evolución pues intentaron hacer tripletes, o sea, para probarlos contra esquemas dobles, y no hubo ninguna diferencia en más de 6 ensayos, más de 10.000 pacientes. Y entonces se les ocurre agregar a la quimio ya no más quimio, sino una terapia blanco, y eligen por los resultados que ya vimos bevacizumab, y se lanzan estos dos estudios muy importantes, bien diseñados, bien llevados, el DIO-18 y el ICON-7. Y algo que removió nuestro estándar de manejo es que demostró que había una mejoría en las dos pruebas para pacientes de cáncer epitelial de ovario al incrementar la supervivencia. No hubo un beneficio en la sobrevida global, pero realmente fue una revolución, y en base a esto la Comisión Europea pues aprobó el uso de bevacizumab en forma adyuvante como mantenimiento en el 2011 para pacientes de alto riesgo, etapas localmente avanzadas, y a 15 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas, con el mantenimiento de 15 meses en base al estudio que ya se tenía con resultados maduros. En México y en Centroamérica tenemos autorizado el uso de bevacizumab justamente para pacientes, ahora sabemos, de alto riesgo, que son las que mejor van a beneficiarse. Después del segundo ciclo de quimioterapia, dando un mantenimiento de al menos 12 meses después de acabar la quimio, cada 3 semanas a 15 miligramos por kilogramo de peso. Y esto es lo que queremos evitar: enfermedad recurrente. De ahí que dar nuestra mejor opción para incrementar periodo libre de enfermedad es vital. ¿Por qué? Porque sabemos que en la enfermedad recurrente lo importante va a ser el tiempo en que recurran los pacientes. Entre más pronto recurran, menos posibilidades de respuesta tendremos. Entre más tiempo pase de periodo libre de enfermedad, mejor supervivencia van a tener. De ahí que, aunque no logramos un éxito contundente en incrementar sobrevida global con el uso de bevacizumab, sí es un recurso que ahorita tenemos para incrementar ese periodo libre de enfermedad, que nos va a ayudar a que las pacientes no estén en el peor escenario, que es la progresión durante el tratamiento o una recurrencia muy temprana en menos de 6 meses,
sino que tratemos de que sean sensibles a platino, al menos de entre el séptimo y el 12º mes sabemos que son parcialmente sensibles y que les va a ir mejor, y idealmente que superen los 12 meses, para que nuestros objetivos en el cuidado de esta paciente recurrente pues sean más ambiciosos, que no solo nos conformemos con reducir las molestias, sino que realmente vayamos buscando que los pacientes vivan más y mejor. Sabemos que si son platinos sensibles pueden tener rangos de respuesta al segundo tratamiento del 30 al 50%. Si son resistentes a platino será alrededor del 15%, en realidad algunas al 30%, y que vigilarlas pues tiene un beneficio hasta cierto punto incierto. Cuando las pacientes nos recurren a más de 12 meses, hoy por hoy sabemos que es mejor darles combinaciones a base de platino y de acuerdo a la toxicidad previa y al estado de la paciente, podemos elegir dar el mismo tratamiento o cambiar por otros agentes. Y los rangos de respuesta pues son muy similares. En base a esto, pues tratando de mejorar resultados, se intentaron también evaluar tripletes en este escenario y se incrementó también un poco el periodo libre de enfermedad, tampoco hubo mejoría en sobrevida global, de ahí que se lanza la idea de este estudio en pacientes platinos sensibles para que se incrementara el periodo libre de progresión como objetivo primario que se cumple. No hubo un beneficio en la sobrevida global, pero aquí podemos ver cómo las curvas se abren adecuadamente en esta supervivencia libre de progresión. De ahí que para la enfermedad recurrente, la EMEA también aprueba el uso de bevacizumab en septiembre de 2012, el año pasado, y dicen ellos que bevacizumab en combinación con carboplatino y gemcitabina, que fue el diseño del OSA, está indicado para tratar pacientes que tienen su primera recurrencia y que sean sensibles a platino, que no hayan recibido al menos previamente alguna otra terapia antiangiogénica. Por lo menos con estas observaciones la EMEA aprueba. Y en el 2013, pues para este grupo de pacientes podemos decir, no tenemos así contundentemente un esquema que sea claramente superior. Podemos decir que las selecciones de qué vamos a darles van a estar en base de la paciente, sus toxicidades, su tratamiento previo y sus comorbilidades. Pero podemos decir que en base a lo que tenemos del OSEA, podríamos agregar quimioterapia para este grupo de pacientes. Algo interesante en este grupo de pacientes parcialmente sensibles es el subanálisis de LOBA 301, que dice la única combinación que puede tener un resultado similar a una combinación basada en platino es la combinación de travectilina con la triamicina liposomal. O sea, por lo menos es similar. Y a mí me gusta mucho este estudio porque trae a colación este término, periodo libre de platino. Y este periodo libre de platino es algo que es importante enfatizar. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos que las pacientes estén expuestas, estén no expuestas a platino por un periodo más prolongado, la reinducción o la sensibilidad a platino se va a ver incrementada. Entonces, incluso quienes se dedican al manejo de ovario hacen propuestas atrevidas como decir, en una enfermedad con enfermedad recurrente mínima, o sea que no sea una enfermedad voluminosa, quizás puedas tú dar esas combinaciones que no están basadas en platino o incluso monoterapia sin platino con bevacizumab y pudiera ser que a la reducción pudieras lograr una mayor respuesta. Y esto no es un término reciente, es un término viejo que trae a colación Goffman en 1999 y él proponía Topotecan como una segunda línea para este grupo de pacientes porque encontraba que prolongando el periodo libre de platino pues teníamos una mayor respuesta en la reducción a platino.
Otro escenario que a mí se me hace muy complejo y que yo creo que a quienes tratan ovario pues también, es este grupo de pacientes resistentes que progresan en los primeros 6 meses y que no tenemos un escenario alentador con ellas. Son pacientes que viven 4 meses. Entonces a mí se me hizo muy esperanzador este estudio Aurelia, que proponía dar quimioterapia más bevacizumab en uno de los brazos contra quimioterapia sola para este subgrupo de pacientes, y se me hizo muy atrevido porque todos los estudios le dan la vuelta a este subgrupo de pacientes porque tienen un pronóstico terrible, y dieron la libertad a que los investigadores participantes eligieran dar de quimioterapia lo que quisieran: paclitaxel, topotecan, cuadriamicina liposomal, más sin bevacizumab o más bevacizumab a 15 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas. Y oh sorpresa, o sea, a mí cuando vi esta curva yo me emocioné muchísimo porque por primera vez se veía algo que se veía en este grupo de tan mal pronóstico. Se duplicaba ese periodo libre de enfermedad. Y al otro corte volvió a encontrarse lo mismo, y este año en ESMO pues dieron los nuevos resultados de esta Aurelia, que no era, que yo esperaba algo más, no fue lo que yo quería de beneficio en sobrevida, pero es una opción que tenemos en este escenario terrible, sobre todo en pacientes con ascitis voluminosa y que pues no hayan tenido por lo menos ese bloqueo antiangiogénico. Pudiera ser que obtengamos una buena respuesta, y bueno, aquí son recomendables por los ensayos clínicos. Hasta este momento no se alegren, no vamos a terminar todavía la plática, pero podemos resumir: cáncer epitelial de ovario es una enfermedad heterogénea, es una enfermedad letal, la cirugía sigue siendo la piedra angular, más la adyuvancia, la terapia intraperitoneal, el fraccionamiento de dosis, la neoadyuvancia son adecuadas para pacientes específicos, no debemos generalizar, y la terapia antiangiogénica es efectiva, pero no en este momento curativa. El uso de bevacizumab se justifica en primera línea para pacientes de alto riesgo y en segunda línea en todos los escenarios de la recurrencia. Los inhibidores PARP son prometedores, sin embargo los estudios están pendientes a largo plazo. Y este era el resultado que queríamos, que esperábamos todos los que vemos estos pacientes, el análisis del ICON ya en sobrevida a largo plazo. Y aquí lo interesante de este estudio es que agrupaba pacientes desde etapa 1 hasta la 4. Y entonces se hizo el análisis justamente de aquellas pacientes de peor pronóstico cuando eran localmente avanzadas, y enfatizándose el periodo libre de progresión. Esta es la sobrevida global de todo el grupo en general. Sin embargo, cuando nosotros definimos los subgrupos de alto riesgo como aquellas pacientes de etapas avanzadas que no fueron citológicas adecuadamente y que fueran de seroso papilar de alto grado, pues encontramos un beneficio que es estadísticamente significativo e importante, y que se incrementa 9.4 meses de supervivencia en este subgrupo de pacientes. Entonces, hay muchos análisis estadísticos para demostrar este beneficio, que a lo mejor nosotros no los interpretamos pues adecuadamente. Ok, no logramos la supervivencia global, pero este incremento en sobrevida libre de progresión es impactante para nuestro periodo libre de platino, impactante para lograr a largo plazo mejoría en la sobrevida global. Y aquí vean, o sea, qué hermosas curvas, donde se hace la subdivisión por subgrupos y donde se enfatiza que en ese subgrupo de alto riesgo pues va a haber un beneficio importante. Este también es el resultado final de la Aurelia, donde pues es contundente el incremento, se dobla la sobrevida libre de progresión, y en la sobrevida global no hay una diferencia importante. ¿Y por qué no hay una diferencia tan importante? Un poco porque en los dos estudios
las pacientes no dejaron de ser tratadas. O sea, cuando progresaban, algunas de ellas seguían siendo tratadas con quimio más bevacizumab, o sea, se reclusaban las pacientes, y esto hacía que pues, no encontraran pues, un análisis puro estadístico para detectar las diferencias. Tenemos preguntas difíciles acerca de bevacizumab. Primero, pues, lo primero que nos salta como oncólogos, que siempre hemos estado formados con la idea de que solo sobrevida global es lo impactante, pues este concepto de que incrementar sobrevida libre de progresión sirve, o sea, nos da duda que si sea suficiente, si esto es clínicamente significativo. Y bueno, esto también, pues en todo el mundo es una cuestionante, y la conferencia internacional del Congreso de Ovario, el cuarto, en el 2010, plantea que en los estudios fase 2, los objetivos primarios de los estudios fase 2 deben de ser el logro de la sobrevida libre de progresión y o la respuesta, nada más, o sea, nada más con detectar respuesta es un buen endpoint para los estudios fase 2. Para los fase 3 debemos separar cuáles son los cánceres epiteliales de ovario tempranos de los avanzados y tratar en los tempranos pues como justificar, o sea, como suficiente el periodo libre de recurrencia, porque ya vimos, si incrementamos este periodo libre de recurrencia vamos a incrementar la sobrevida de las pacientes en base a que sean sensibles o resistentes. Y en cáncer avanzado los dos conceptos son importantes, tanto el periodo libre de progresión como la sobrevida global. Pero si no conseguimos sobrevida global, el solo hecho de incrementar sobrevida libre de progresión está dando un beneficio a cada una de las pacientes, y es importante no dejarlas de tratar, o sea, no es ético. Entonces podemos tener factores confusores que no nos permiten evaluar adecuadamente la sobrevida global. Y en cuanto a los ensayos de terapias de mantenimiento, esta justificación tanto de periodo libre de progresión como sobrevida global se pueden agregar y pueden ser, porque esta es la historia natural de nuestros pacientes con cáncer epitelial de ovario, que cada vez van a tener una recurrencia y cada vez más cercana, con menos posibilidades de respuesta. ¿Para qué nos sirve ese periodo libre de progresión? Pues bueno, viven más y mejor, retrasamos el uso de nuevas terapias, o sea, no quemamos cartuchos tan pronto, retrasamos todo lo que conlleva el hecho de una enfermedad recurrente, y tratamos de incrementar ese periodo libre de creatina para obtener una mejor respuesta. Y bueno, que no nos impacten estos resultados de no ver mayores diferencias, sino de entender que día a día, al incrementar y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, estamos haciendo muchos. Quédense con esta imagen de las pacientes de alto riesgo para que se animen a darles la mejor terapia desde el principio, no esperar a que recurran. Y si hay les digo, muchas cuestionantes, como qué dosis es la mejor. Un estudio habla de 7.5 miligramos por kilogramo de peso, otro de 15 miligramos. La duración hay cortes arbitrarios a 15 meses, a 12 meses. ¿Con qué quimioterapia pudiera ser mejor? Porque la Aurelia demostró que si damos Paclitaxel semanal se incrementa la respuesta en ese subgrupo. Si dar el bevacizumab intraperitonealmente, si darlo en forma de adjuvante, y para esto están ya corriendo estos ensayos clínicos que van a tratar de respondernos, y de usar bevacizumab después de bevacizumab. Y también pues tenemos el problema de las limitaciones de acceso en algunos lugares, de los costos, y también idealmente deberíamos de tener un marcador predictivo que nos seleccionara pues mejor a esas pacientes. Pero esto es lo que tenemos de primera línea, de primera mano para este subgrupo. Y tan es así que bueno, otros laboratorios siguen estudiando por ese camino,
porque sí es bastante prometedor el inhibir la antiangiogénesis. Y bueno, pues hay que estar muy atentos. Hoy por hoy, pues estamos incrementando estos periodos libres de progresión, entonces pues sí,